Doctor José Obdulio Gaviria, bienvenido. Qué bueno que podamos aquí un saludito ya, entrada por salida, se dice aquí en Antioquia. Estoy aquí con Pipe Córdoba, excontralor general de la República, quien está aspirando a la presidencia de la República. Un saludito ahí entre ustedes dos. Un saludo al doctor José Obdulio, todo el cariño y admiración a un hombre que ha hecho tanto por esta región y que quiere seguir trabajando y buscando cómo construir país. Hombre, conozco a Pipe desde hace muchos años, Roger, y he de decir respecto al tema que estaban tratando, que Pipe es un hombre de profunda formación académica y sobre todo sin haber sido primero abogado, sino egresado de una de las programas de estudio de la Universidad Externado de Colombia más de mayor contenido y de más profunda formación, como es esa carrera de gobierno y relaciones internacionales de economías o finanzas más bien. Él tenía todas las condiciones para hacer lo que hacen los norteamericanos, que es unos estudios previos que luego le permiten estar tomando cursos y programas que lo van calificando como abogado. Por ejemplo, Lincoln, que es el mejor abogado de la historia de los Estados Unidos, nunca fue a la universidad propiamente, pero presentaba, y bueno, y en Alemania, que es donde se creó esa mecanismo o forma de preparación y formación académica, lo importante es la presentación de los exámenes. Claro. No, y hay una palabra, doctor José Obdulio. Sí, y hay una expresión, más que una expresión, hay una realidad que se materializa en una palabra, homologación. Eso lo hemos vivido todos los que hemos trasegado por la academia. Se nos homologan algunas materias, porque ¿para qué? Eso me parece que tiene que ver con incluso la justicia, y es, hombre, si usted ya hizo eso, ¿para qué lo volver a hacer? Y además, certifíquelo. Bueno, pero vamos al caso. Es que estamos hablando con Felipe Córdoba sobre la posibilidad de una alianza, yo la veo como así, ¿cierto?, entre un gran sector que permita recuperar el poder en el año 2026, elecciones de mayo. En esa misma dinámica anda el Partido Centro Democrático. Incluso la semana pasada, el doctor José Obdulio Gaviria le envió una carta a las directivas de Centro Democrático y le dijo: señores, están muy lentos, escojan rapidito entre los 5 precandidatos al candidato único, porque necesitamos ver con quién más o quién tiene ganas y levanta la mano, a ver cómo organizamos, digamos, yo lo veo así, permítame, lo digo de una manera muy sencilla, la gran alianza. De pronto hay posibilidades de que se crucen en esas intenciones. A ver, primero, doctor José Obdulio, que acaba de llegar. Todas, porque es que, Roger, aquí los dos grandes bloques son socialismo del siglo XXI, Foro de Sao Paulo, que es real. La gente cree que eso es una creación conspiranoica, eso es real, eso tiene incluso expresiones en todo el desarrollo del gobierno venezolano desde el año 1999, versus la libertad, versus las ideas de la libertad, versus el pensamiento democrático liberal. Y Pipe obviamente pertenece a esa corriente del pensamiento democrático liberal, y bienvenido a la lisa, a la lucha, a la carrera por la presidencia, como estamos nosotros con nuestros 5 precandidatos. Ahora, el tiempo, la línea de tiempo, el cronograma lo da la registraduría, no lo da Pipe ni lo da el Centro Democrático. ¿Por qué, Roger? Porque, primero, hoy todavía no estamos en campaña, se abren para octubre las consultas internas de los partidos. Ahí comienzan las campañas. Y luego viene un periodo de más o menos de octubre hasta marzo de formación de coaliciones. Y hay que pedir a la registraduría que fulano, sutano, dijéramos Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador o nombre propio, Pipe Córdoba, etcétera, piden y solicitan a la registraduría preparar una consulta coincidente, concordante en el tiempo con la elección del Congreso de la República.
marzo del 2026. Y después de eso, cuando haya un candidato muy sólido que inmediatamente se pone de primero en esa carrera, una competencia en la primera vuelta en donde seguirá habiendo varios candidatos de diversas corrientes, no necesariamente solamente las dos grandes corrientes de las que estoy hablando. Y esa se dirime en mayo. O sea que ese es el tiempo. Y entonces me parece que lo que está haciendo Pipe es lo que hay que hacer, lo que está haciendo nuestro grupo de precandidatos es lo que hay que hacer, pero eso sí, hay que ir tomando definiciones. Pipe tiene que hacer unos acuerdos con sectores políticos que lo avalen, que le den su representación, él ganar esa representación en franca lid con otros precandidatos, porque Pipe en este momento, en ese sentido, es precandidato como lo son los 5 corredores por esa nominación. A ver, doctor Pipe, dígale a su contertulio frente a esta invitación abierta, ¿qué le hace? ¿Qué le dice? No, yo le digo que yo feliz de poder trabajar en conjunto, se los dije desde el principio, en donde no podemos estar es con esta gente del gobierno que no ha hecho sino decirnos mentiras, que además de eso lo único que hace es fallarle al país y echarnos cuentos. Y lo que necesitamos, como ustedes lo vieron desde el principio, es llamar a la unión, buscar puentes de comunicación para que podamos ganar el 2026 y retomar y reconstruir el país de como nos lo están dejando. Por eso, al doctor José Obdulio Gaviria, todo el cariño, necesitamos es trabajar en tener esos canales de comunicación y los puentes para recuperar este país a 2026. Y Roger, Jaime y Germán, el liderazgo que ustedes pueden desarrollar en este país es fundamental para poder recuperarlo, ayudar a que llegue gente seria, preparada, que lo único que busque es este país tan lindo, que necesita tanto amor en la construcción, buscar definitivamente es que lleguen personas serias, trabajadoras y que hagan lo que nos decían a nosotros las abuelitas, que cumplan la palabra, porque hechos son amores y no buenas razones. Bueno, sí, señor. Felipe Córdoba, excontralor general de la República y precandidato a la presidencia de la República, ya queda entonces aquí, digamos, con la posibilidad de una alianza con el Partido Centro Democrático. Voy a quedar con el doctor José Obdulio Gaviria hablando sobre varios temas, pero muy agradecido con usted y pues cuenta con nosotros para que sigamos precisamente eso, entregándoles a nuestros televidentes e internautas que son gente inteligente, las posibilidades que hay para que ellos vayan sabiendo con tiempo, como hiciste José Obdulio Gaviria, con tiempo, cuáles son las apuestas. Muchísimas gracias, Felipe Córdoba. Querido Roger, muchas gracias. Querido doctor José Obdulio, un abrazo gigantesco, Jaime y Germán. Feliz día, mi Dios me los bendiga. Amén, Señor, que lo bendiga a usted. Bueno, doctor José Obdulio, quería pues ahí aprovechar esta oportunidad. Entonces, este tipo de cercanías es la que usted nos ha venido, digamos, planteando desde conversaciones anteriores. Rapidez, escogencia del candidato único entre los 5 precandidatos y de una vez, que usted lo dijo la semana pasada, creo que fue la semana pasada, con mucho tino, hombre, que los otros, en este caso, por ejemplo, Felipe Córdoba, sepan con quién de los 5 precandidatos es que van a participar en una consulta interpartidista o en el proceso que se genere, que se acuerde. Entendiendo que la contraparte, que es la izquierda, el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, los partidos que componen la coalición Pacto Histórico, están ya en campaña presidencial. ¿Y cómo entraron en la campaña presidencial? Por una vía típica de Benedetti, por los atajos, por pasadizos, que es la consulta popular. Mire usted que, siendo derrotada en el Senado, entonces hoy insisten inscribiendo o registrando una nueva reforma, también con trampita, y le meten 4 preguntas nuevas. Y a propósito de ello, vale la pena, pues antes de que nos metamos en los temas electorales, usted, ¿cómo lo ve? Las posibilidades, ya se hundió en el Senado de la República, pero retoman la posibilidad, pero al mismo tiempo
no solamente es que sé, como que, lo dicho, diría uno que le fue mejor, diría uno a la contraparte política de ustedes, porque mire, le hundieron en la consulta popular, pero revivieron el proyecto de reforma laboral, pero le dieron la oportunidad de volver a radicar una consulta popular, pero no solamente con 12 preguntas relacionadas con lo laboral, sino con 4 más relacionadas con la salud. Pues diría que finalmente lo que la oposición le hizo a esta intención del gobierno de coger ese atajo que usted menciona fue favorecerla, por lo que uno ve. Nada de lo que haga el gobierno del presidente Petro, del socialismo del siglo XXI, favorece al país. Yo le quiero recordar, Roger, que hay un antecedente político que los colombianos tienen que estudiar, sobre todo la academia, que es cómo se fue formando y consolidando el gobierno del presidente Chávez. Él ganó las elecciones en el 98 y en el 99 comenzó a hacer todas las locuras que está intentando hacer el presidente Petro y el pacto histórico y su corriente política. Por ejemplo, tiene una fuerte presencia española de los partidos de extrema izquierda, en particular Podemos, Sumar y los nacionalistas catalanes. Entonces, esas son jugadas políticas que las vamos a seguir derrotando. Que era imposible derrotarlos en la intención de una primera consulta. Los derrotamos. Que hay que discutir nuevamente la reforma laboral, que es una reforma perniciosa, nada de que favorece al pueblo. Lo que favorece es el desempleo, que a Petro le importa un comino, y sobre todo todos los efectos que el desempleo conlleva, como la pobreza, cosa que aumentó casi que al 97% en Venezuela con reformas como la reforma de los, se llama la LOTT, L-O-T-T-T, que es la ley orgánica de los trabajadores, del trabajo de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, que tiene el mismo contenido, exactamente, jornada, mecanismos de despido o determinación del contrato de trabajo, el tema de las las trabajadoras mujeres y los periodos de menstruación, etcétera. Entonces, pues simplemente que ellos van haciendo, sobre todo Benedetti, ya. A Benedetti, entre otras cosas, está pasado de una moción de censura, que yo no entiendo. Yo por lo menos he estado hablando con la bancada de mi partido de por qué no se ha comenzado a preparar con todos los agraviados que son los que votaron, los senadores que fueron maltratados cuando votaron negativamente la consulta. ¿Por qué no se ha comenzado y no se ha presentado la moción de censura contra Benedetti, que está pasado de merecerla? Y entonces, pues, la discusión de la reforma laboral, por ejemplo, o sea, la reapertura, porque eso es cuando se niega un proyecto, que fue lo que ocurrió en la Comisión Séptima. Los perdedores o el grupo minoritario en ese caso puede apelar, y fue lo que hizo, apeló, y eso estaba nuevamente a consideración. Cuando se apela en una comisión como la Séptima, entonces el presidente del Senado distribuye o reparte nuevamente el proceso, ya no a la Comisión Séptima, la especializada, en este caso escogió la cuarta, en donde se va a discutir, y se va a discutir y con seguridad también la van a derrotar. Y puede que aprueben algunas normas, como por ejemplo el tema de no las horas extras, hombre, eso también, Roger, qué bueno que lo explicáramos, es que las horas extras nunca fueron ni derogadas, ni terminadas, ni acabadas, ni todos los verbos que se quiera, simplemente se modificó el recargo de las horas nocturnas, que se pasó de 6 de la tarde en esa época a 10 de la noche, y eso tuvo un efecto enorme en el desarrollo de actividades como la seguridad, las empresas de seguridad, las empresas de turismo, particularmente la hotelería, los restaurantes, los bares, las discotecas,
y sobre todo mucha actividad económica de los pequeños y los microempresarios. El presidente Uribe, cuando se posesionó en el año 2002, había 10.700.000 trabajadores del sistema contributivo de salud, y cuando terminó su gobierno había 21 millones. ¿Por qué? Porque se formalizó mucho empleo y que se creó mucho empleo. Que no nos vengan con ese cuentecito de que las reformas del presidente Uribe y su crecimiento económico, que era inclusive hasta el año 2008 en promedios del 6 y el 7%, no creó empleo. Pero, de manera que entonces, síntesis, estamos en un proceso normal, natural del desarrollo del debate, que no se pongan histéricos si les ganamos nuevamente. Doctor José Obdulio, buen día, cordial saludo. Una pregunta simple. ¿Por qué no dejar que la gente decida? ¿Por qué no dejar que la gente vote? Y nadie está asegurando que va a ganar el sí, que va a ganar el gobierno actual, porque igual ustedes pueden hacer campañas argumentando lo que usted está diciendo, que las reformas en su momento fueron buenas y le sirvieron mucho al país. ¿Y cómo así que no dejar que la gente vote? Pues, ¿por qué no permitir la consulta popular? Mire, yo también tuve la misma posición frente a la consulta popular demagógica de la señora Claudia López en el 17 y en el 18, contra mi propio partido, sobre todo contra el presidente Duque, porque esa consulta lo que estaba haciendo era gastar 800.000 millones de pesos suyos y míos en demagogia política para preparar la campaña presidencial de ella en el año 2017, y en el 18, porque eso se aprobó en junio, o sea, terminando el periodo del 18, para que la señora Claudia López hiciera demagogia y se hiciera elegir alcaldesa. De eso estamos hablando. O sea, ¿usted cree que es que la consulta popular deroga o aprueba normas? La consulta popular no deroga ni aprueba normas. Le voy a decir una consulta popular muy importante, la que se va a hacer en el Oriente para aprobar o no la existencia de una área metropolitana. Esa vincula a los consejos, pero esta consulta, la de Claudia en el 18, de los 600.000 millones de pesos y los 800.000 de ahora, no tienen ningún efecto. Simplemente es que el Congreso le dé prioridad al debate sobre la norma y que entonces decida si sí o si no. O sea, no aprueba para nada. De eso es lo que tenemos que hablar. Vea, mejor dicho, lo voy a definir de una manera bien clara desde el punto de vista práctico antioqueño, que es una consulta popular en los temas nacionales. Una actividad con la cual y sin la cual todo es igual. ¿Cómo? Repita, por favor, ahí esa explicación. ¿Cómo es? Que si aprueba la consulta, todo sigue igual. No se aprueba, sigue igual. No hay quórum, porque el quórum es altísimo. El quórum es altísimo. Más de 13 millones. 13.600.000 hoy. Imagínese. Todo sigue igual. ¿Pero por qué? No es vinculante, perdón. Lo que quiere decir es, para que no sea muy claro, no es vinculante. Eso es lo que quiere decir usted. No tiene ningún efecto. Ningún efecto. Político, que es lo que está buscando. Es el demonio del uso del derecho, del abuso del derecho, Benedetti. Y por eso lo necesitan allá, a pesar de que todo el mundo está en contra, a pesar de que el propio gobierno, todo prácticamente unido contra él. Lo que dice la ministra de Justicia, una persona que no tiene nada que ver con el uribismo, prácticamente lo describe igual a lo que yo se lo estoy describiendo. Javier, continúe. Javier, era esa explicación que quería escuchar. ¿Por qué las cosas siguen igual? La que él acaba de dar. El discutidor soy yo. Si a alguien le gusta, soy yo. El debate soy yo. Pero no en el escenario que nos quieran poner los demagogos del pacto histórico, del foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI. No. Eso tiene... Y precisamente es el asunto que hoy debemos definir cuando se vuelva a votar ese pérfido proyecto que acaban de presentar. ¿Tiene alguna importancia y trascendencia para la historia de Colombia o si simplemente es hacer
el equivalente a lo que hizo Benedetti en septiembre del año 2001, que fue comenzar la campaña con la famosa P que pagaron los señores Torres y demás oscuros personajes que financiaron esa manifestación y las siguientes. Háganos un favor, perdone, Javier, antes de que, perdón, Germán, usted menciona permanentemente el socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo. Háganos el favor, precisamente para comprensión de muchas personas, a qué se refiere cuando habla de ese Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es entonces el temor a ese foro? No, temor no. Nosotros siempre lo hemos enfrentado sin temores. El Foro de Sao Paulo fue la decisión de Fidel Castro y de Lula da Silva en el año 1991 de pasar de la actividad guerrillera y de la toma del poder a la brava a pasar a las elecciones, con una excepción, Colombia. Las FARC se integraron al Foro de Sao Paulo en el 91 y les dijeron en el 97, esto está muy grave, ustedes están muy mal vistos en el mundo, son una organización terrorista, por lo tanto, les vamos a pedir retírense del foro y vamos a crearles una organización que se llama el Movimiento Bolivariano de los Pueblos, que incorporó incluso al ELN y a otras organizaciones extremistas y violentas de algunos países como Chile, por ejemplo, los mapuches. Ese Foro de Sao Paulo ganó las elecciones en el año 1998 en Venezuela y de ahí en adelante obró como eso es una internacional comunista, una internacional latinoamericana, y ustedes va haciendo, por ejemplo, yo fui con el presidente Uribe a la sesión final de la constituyente de Ecuador, en Manta, donde había un símbolo, el levantamiento de la gran base militar norteamericana que constituyó el mecanismo de hagan lo que les dé la gana a las FARC y a las organizaciones terroristas que se financiaban o se financian con la droga, de no tener el problema de la persecución aérea de los Estados Unidos. Y en el año 2010, el Foro de Sao Paulo, después de una lucha evidente de confrontación con las fuerzas que encabezaban en América Latina el presidente Uribe, hay un libro de Alejandro Pérez de Chávez en el 98, que se llama El Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe Vélez. Y luego viene el descubrimiento de los archivos Reyes, en donde Reyes muestra cómo las FARC, los partidos comunistas, como por ejemplo el de Cuba, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, los dirigentes de Podemos, como por ejemplo Monedero y Pablo Iglesias, eran una organización que actuaba de común acuerdo para la desestabilización del gobierno Uribe y el triunfo del socialismo. El socialismo del siglo XXI terminó gobernando prácticamente y rodeando al gobierno del presidente Uribe en el 2010, cuando termina su gobierno. Mire, ganaron en Venezuela en el año 98, luego ganaron en Brasil en el 2002, ganaron en Argentina en el 2002, ganaron luego en Uruguay, luego en Paraguay, luego en Ecuador y luego en Bolivia con Evo Morales. Ese es el Foro de Sao Paulo. Ya, muy bien. Germán. Doctor José Obdulio, siempre nos han comparado o nos han metido miedo con Venezuela, con el castrochavismo. Castro ya se murió, Chávez ya se murió, ahí está Maduro, y siempre nos dicen que nos vamos a convertir en Venezuela para que la gente no pensara en ir a elegir un gobierno de izquierda en este país. Obviamente la situación en Venezuela es muy diferente a Colombia. Aquí el gobierno actual no tiene poder ni siquiera sobre su propio gobierno. En el Congreso hay mayorías de oposición, los medios de comunicación no se han cerrado y son muy militantes y hacen mucha oposición desde la mañana hasta que anochece. Las cortes han tumbado muchas iniciativas al gobierno. ¿Por qué no siguen metiendo miedo con Venezuela, que nos vamos a convertir en Venezuela y eso no ha pasado? Hombre, ¿usted por qué me maltrata como académico, como dialogante, diciendo que le estoy metiendo miedo? Yo estoy dando datos. ¿Por qué miedo? No, yo dije, no, se están metiendo miedo. No. Yo no estoy diciendo que usted.
sino que eso lo hemos escuchado siempre. Yo es primera vez que lo hablo con usted, yo nunca había hablado. Simplemente escuchamos cuando Petro se lanzó que nos íbamos a volver Venezuela y lo seguimos escuchando todavía. El castrochavismo no lo dijo usted, lo ha dicho todo el mundo. Las personas que dicen que no quieren que llegue un gobierno de izquierda, yo no lo estoy acusando a usted de nada. No es acusando, estoy diciendo, y Roger sí me conoce mucho, muy largamente, y de pronto ha leído mis columnas, yo soy el principal académico de la difusión de lo que es el Foro de Sao Paulo y lo que es el socialismo del siglo XXI. Yo, José Obdulio Gaviria. Y acuerde que yo estuve en un gobierno en donde prácticamente, como les digo, había un libro en Venezuela escrito en ese sentido. Entonces yo lo que le quiero decir es lo siguiente. El problema no es miedo, son paralelos, es un programa. Usted, si revisa la composición del gobierno de Chávez en el año 1999, va a encontrar una alta composición académica. La Universidad Central de Venezuela participó activamente, tenía 5 ministerios, y el primero y más importante de ellos era el de Giordani. Giordani era un militante marxista de los partidos de extrema izquierda venezolano, y fue como la síntesis, la representación más preclara del pensamiento socialista en el gobierno del presidente Chávez. Todas las normas que ellos impulsaron son el conjunto de explicación de por qué la Venezuela de hoy, la Venezuela pobre, la Venezuela miserable, la Venezuela de inflación de 2 millones, hasta 2 millones de inflación en el año 2014 tal vez, por qué la destrucción del empleo absoluto, la ley de trabajadores y trabajadoras del año 2012, la ley de precios justos del año 2007. Ahora, ¿por qué el pacto histórico no ha logrado, no es miedo, por qué no ha logrado configurar un escenario como el que no es solamente Venezuela, por ejemplo, generó en Bolivia, generó en el Ecuador y generó en Argentina? Porque la verdad es que Petro llegó ya como muy cansado del socialismo, después del intento de Gaviria, Carlos Gaviria en el año 2006, del intento de Mockus en el 2010 y la alianza del 2012 en adelante del presidente Santos con las FARC y luego con el hoy presidente Petro. Entonces, eso son realidades políticas, yo no me las estoy inventando y usted las puede perfectamente documentar hoy googleando o con inteligencia artificial. Por ejemplo, uno de los, digamos, de la matriz de actuación del socialismo del siglo XXI era la convocatoria inmediata de una constituyente. Lo logró hacer en 4 de los países. En Colombia no, porque no tenía condiciones, porque buena parte, el Centro Democrático presente en el Congreso de la República, muchas fuerzas gremiales, muchas fuerzas políticas, la propia academia, que no toda se plegó al socialismo del siglo XXI, no fueron sino realmente Uprimi, Alejandro Gaviria, Carolina Zanine, expresiones no tan importantes como las de Venezuela, las que inicialmente, o Cecilia López, que también hace parte de la academia, o el ministro de Hacienda, el primer ministro de Hacienda del presidente Santos, ¿cómo es que se llama? El dirigente liberal, bueno. Campo, ¿sabes? Campo, etcétera, que son representaciones más o menos paralelas a las que apoyaron el proceso de Chávez en el 2002, perdón, en el 1999. Aquí en Colombia ya estaban muy poco, o sea, nunca lograron tener la fuerza y la masa crítica que apoyara esas decisiones. Pero, por ejemplo, hoy van a intentar hacer un nuevo replanteo de su política. La llamada huelga general es una de ellas. El intento que van a tener de paro nacional, del cual me enteré por este medio de información, que no sabía, no lo había leído, es lo mismo. Pero yo creo que lo vamos a seguir derrotando. La masa crítica colombiana que apoya a la política en Colombia es una masa crítica de lo que en el escenario mundial se llama la derecha, que está barriendo, arrasando.
Mire, en el domingo hubo 3 elecciones importantes. La del Gran Buenos Aires, los sectores de la libertad, de los sectores de la democracia liberal arrasaron en Portugal y en Rumania. El partido púrpura de Milei, o el morado es de Milei, ganó. Ayer hablamos sobre el tema, sí señor. Todo esto tiene que, señoras y señores, conversaciones con nuestros invitados, las inquietudes nuestras tienen que, me gusta la expresión, ayudarnos e inspirarnos. La fábrica de la inspiración, la fábrica de todos, fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. Bien pueda Javier con su inquietud para el doctor José Obdulio Gaviria. Doctor José Obdulio, es que en el plano académico, y yo le reconozco su formación académica, siempre, incluso en la entrevista anterior le reconocí cuando era el director del Instituto de Pensamiento Liberal, ¿era que se llama, doctor? Y el Instituto de Estudios Liberales, sí. De Estudios Liberales. Pero también muchos académicos, doctor, puede ser que la tendencia sea de izquierda, no lo puedes conocer, han dicho que la oposición en Colombia ha sido poco inteligente sobre todo en el tema de la consulta popular, porque le ha dado a el gobierno las herramientas para que haga política con ese tema. ¿Usted qué piensa? Pues hombre, yo fui con el compañero de bancada, Alfredo Rangel, los únicos que se opusieron a la consulta demagógica contra la corrupción de Claudia López. Y lo hice no porque no los mecanismos de participación popular, al contrario, me parecen muy positivos, sino porque la verdad es que eso no era sino mirar qué era lo que proponían. Por ejemplo, siquiera hablamos de las 12 preguntas sobre la reforma laboral, porque de cuenta la charlatanería que es eso, y no he leído las 4 sobre la salud. Pero de todas maneras, si nos ganan y hay consulta, pues inmediatamente comenzamos también a trabajar en la consulta. ¿Qué propondría yo? Lo que se llama la abstención activa. La que nos aplicó a nosotros la izquierda en el año 2003, no sé si se acuerdan. No, ¿en qué consiste? Eran unas elecciones que coincidían con las elecciones de alcaldías y gobernaciones. Y entonces Lucho, ¿se acuerdan? Lucho, que había sido candidato presidencial, estaba de candidato a la alcaldía. El referendo se hacía el sábado porque no pueden coincidir en fechas las consultas populares y los mecanismos de participación popular con elecciones para corporaciones. Entonces la consulta el sábado y las elecciones el domingo. Entonces Lucho, que era muy avispado y muy ingenioso, dijo: el sábado Locha y el domingo Lucho. ¿Por qué Locha? Porque convocó la abstención activa. Claro. Para la abstención activa, si se aprueba la reforma. Y no me asusta que se apruebe, ¿qué problema hay? Pero también, si no se aprueba, que el señor Benedetti no se ponga histérico y no se ponga a gritar y no se ponga a insultar y no se ponga a pegarle a la gente que votó en contra. Sí, señor. Bueno, en fin. Oiga, doctor Obdulio, 2 cositas más. Lo primero, ahorita que habló de columnista, si usted escribió una columna sobre el doctor Luis Carlos, que usted habla sobre la palabra absolución, que fue absuelto, pero usted insiste, no, señor, Carlos Restrepo, no fue absuelto. ¿De qué? Y cuenta la historia de su columna. Habla de Juan Manuel Santos como el gran enemigo, que, mejor dicho, eso me sonó a ese caballo gigante griego, el caballo de Troya. Me suena inmediatamente cuando hablan de Juan Manuel Santos, y que precisamente el doctor Restrepo está en contra de ese caballo de Troya, pues esa expresión es mía, no suya. En fin, hablen un poquito de ello para precisarnos acerca de porque usted insiste en que no fue absuelto, porque en la mente, digamos, en el top of mind, siempre se dijo, está el doctor Luis Carlos, está huyendo de la justicia incluso, ¿cierto? Que se escapó siempre, y eso quedó ahí, en la mente, en el imaginario. Explíquenos eso. Se estaba refugiando de Santos y el cartel de la toga, que eran eran 4 o 5 expresidentes de la Corte que incidieron enormemente en la persecución, y sobre todo las fiscalías generales de Petro,
las dos fiscalías generales, porque recuerden que la primera elección de la fiscal general fue declarada nula. Y mira, Roger, la ley que define, y que es muy bueno que la repasen porque tiene además unas ampliaciones cada 2 años, la ley que rige todo el tema de las negociaciones de paz es la 418. Es una ley del gobierno del presidente Samper, creo. No sé si googlean ahí un poquito. La 418 debe ser del 95, creo yo. Me suena como la época de Santos más bien. No, de la 418 es de Gaviria o de Samper, pero debe ser más bien de Gaviria. Y entonces esa ley 418 le da una inmunidad a los altos comisionados para la dirección de los procesos de negociación de paz. Sí, señor. 1900, perdón, doctor, ya lo tengo aquí para claridad, para que usted siga. Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, fue promulgada en Colombia el 26 de diciembre del 97. Su propósito principal era dotar al Estado de instrumentos legales para promover la convivencia pacífica, fortalecer la eficacia de la justicia y facilitar procesos de paz con grupos armados al margen de la ley. Pues claro, de ahí se desprende entonces las negociaciones que el M19, el EP, el Quintilame, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista, y sigue adelante hasta que llegó a 2003, la ley de justicia con el presidente Uribe y las negociaciones con las autodefensas. Pero por ahí arranca entonces, 418 de 1997, señor. Se nos fue el doctor José Obdulio. 418. Se asustó con la ley. Pero si es la ley de Samper, 26 de diciembre del 97, estaba a pocos meses de terminar el mandato de Ernesto Samper. Recordemos que es una época muy, muy compleja, el tema de masacres, de tomas guerrilleras, de pescas milagrosas. Esa ley, de alguna manera, se expidió para dar herramientas, sobre todo a la fuerza pública, para tratar de controlar esa oleada de violencia tan grande que vivió el país en esa época. Recordemos que incluso se dio en plena campaña presidencial y quien ganó las elecciones la ganó el señor Andrés Pastrana por una foto. ¿Cuál foto? ¿Recuerda cuál foto, don Roger? Claro, la de la silla vacía. No, señor, la foto la de Marulanda. En la selva con Marulanda. Con Marulanda, la del trapito rojo. Sí, señor. Porque es que precisamente, no me vaya a decir, así lo que te diga el doctor José Obdulio, pero vaya a decir que yo quedé impresionado gratamente porque alguien que por lo menos se acercaba allá a las selvas, a estos personajes oscuros, porque así se nos presentaban como tiro fijo, y entonces eso era la gran posibilidad de lograr lo que se anhelaba durante años, la paz, sentarse a hablar con esta gente. Uy, qué maravilla. Es como no iba el pueblo colombiano a apoyar a Ernesto. No tengo una respuesta para eso. ¿Cómo es? Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Andrés Pastrana. ¿Se me está oyendo? Se nos estaba como mezclando una... Se está mezclando un audio. Ya, pero ya. Ya no lo escucho, no, ya no. Que cómo no, pues, digamos, y se iba a aplaudir esa posibilidad de la paz con un personaje oscuro, así que escucharon una parte, y que, pues claro, ahí llegó el doctor Obdulio otra vez, pero ya va aprovechando ahí que va de viaje. Entonces, a ver, bien, pues, me da pena con ustedes, se dañó la comunicación. Quería pues por lo menos despedirme y síganme invitando entonces para que podamos hacer aclaraciones como las que... No, sigamos en esta, después hablamos, pero le decimos que sí tiene razón. 418 de 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper Pizarro. Bueno, esa ley, Roger, establecía una inmunidad para los altos comisionados, o sea que él nunca pudo haber sido juzgado respecto a los llamados delitos que le estaban atribuyendo. Y eso se lo dijimos a todos los fiscales y
les entraba por un oído y les salía por el otro. Y después los fiscales posteriores, lo mismo. Yo recuerdo como senador haberle dicho a miembros de la fiscalía que revisaran ese proceso contra Luis Carlos Restrepo, que realmente no tenía sino toda una configuración de linchamiento político, y con orden de captura y con sevicia y con maldad en la presentación. Mire, Roger, Luis Carlos Restrepo es un hombre de las siguientes circunstancias y condiciones. Él, cuando llegó a la campaña del presidente Uribe, era un bestseller en los temas, ¿se acuerda? El derecho a la ternura, bueno, y en fin. Es un hombre que habla latín y habla griego y conoce el hebreo. Es un intelectual de indiscutible, no solamente sabiduría, sino también inteligencia y decencia. A pesar de todo eso, la persecución y el ensañamiento contra Luis Carlos hizo que él se tuviera que refugiar, irse y vive, es un académico hoy en un país extranjero, él no le gusta, y además no nos ha dicho dónde, porque él se aisló completamente de Colombia, pero yo desde acá lo felicito bueno, felicito, ¿no? Porque no hay nada de qué felicitarlo. Agradezco a Dios que lo hayan dejado en paz. Sí, señor. José Obdulio Gaviria, director del Centro de Pensamiento Primero Colombia, gracias por estar con nosotros. Bueno, seguimos conversando porque hay mucho de qué hablar, mucho de qué aprender. Y sí, usted es un estudioso, lo hemos dicho, un académico que realmente necesitamos aquí, no nosotros, sino en el país, para tener información de un lado y del otro, por supuesto. Eso queda absolutamente claro. Doctor José Obdulio, gracias por acompañarnos en Clicracia. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y sigan adelante, que veo que toman cada vez más fuerza como medio de comunicación. Así es, amén, Señor. Con la ayuda de Dios y con el acompañamiento y el apoyo de ustedes, que son las personas que hacen realmente esto, muchachos. A mí me encanta oír comentarios sobre el que acaba de hacer el doctor José Obdulio. Pero son nuestros invitados los que hacen grande este espacio y están con nosotros porque creen en nosotros. Bueno, como a mí me llama la atención que vi que el doctor José Obdulio se les exaltó un poquito, pero me parece importante, son puntos de vista y las preguntas hay que hacerlas, ¿cierto? De eso se trata. Y recibir las respuestas con respeto, como vi que ustedes recibieron la respuesta del doctor José Obdulio, señores. Sí, yo pienso, Roger, que no se trata de entrar en conflicto ni nada de eso. Son puntos de vista, él tiene su forma de ver el país, el mundo. Yo simplemente cuando le planteaba esa pregunta, pues no lo estaba señalando directamente a él, porque es que eso no es invento de él. Cuando yo decía lo de que nos comparan con Venezuela, que nos vamos a convertir en Venezuela, y el miedo se usa en campaña, Roger, usted sabe. Claro, con el tema de seguridad, con el tema de Venezuela, con el castrochavismo, y eso no solo se lo he escuchado a él, sino a todo el mundo, a toda la gente que tiene digamos, una ideología distinta a lo que tenemos ahora en el gobierno. Entonces, yo lo que preguntaba era, pues es que nos tienen como con miedo de que nos convertamos en Venezuela, y por fortuna no ha pasado eso, que me parece bien. No, todavía las cortes son independientes, lo hemos visto, pero bien marcada la diferencia que hay entre las cortes y el gobierno, por ejemplo, cómo le tumban las iniciativas, el Congreso ni se diga, que se caen las reformas sin siquiera discutirse. Esa es la democracia, así es, la defendemos. Y no se han cerrado medios de comunicación que son muy críticos con el actual gobierno. Eso lo vemos todos los días, ustedes lo saben perfectamente, Roger, que cada rato veo los videos que publica haciéndose ese llamado de atención a los medios de comunicación en lo que se han convertido. Y digamos que aquí tenemos libertad para que la gente haga empresa, para que la gente funde medios de comunicación, para que la gente se exprese, y no tenemos un escenario parecido al que lamentablemente tiene el vecino país. Así es. No, Roger, es que uno le reconoce el carácter de académico a José Obdulio porque en efecto ha sido un estudioso
de unas doctrinas que él defiende y que tiene todo el derecho a defender, como tienen el derecho a refutar los otros. Y nosotros tenemos todo el derecho a preguntar, así esas preguntas sean incómodas. Eso no quiere decir que haya una, como dijera yo, una contradicción en lo que estamos haciendo, ni en lo que hace él, ni en lo que hacemos nosotros. O animadversión. Exacto, ni animadversión, ni intención, porque, miren, nosotros somos tan sinceros que decimos que es imposible que seamos objetivos, porque somos sujetos. Como sujetos es imposible que seamos objetivos, pero intentamos que la objetividad de lo que hacemos dependa precisamente de los hechos, de los datos, de los personajes, del manejo de una cualidad bien importante que se pierde demasiado, que es la imparcialidad. Aquí tenemos la posibilidad de que hablen unos y otros y que tranquilamente expongan sus puntos de vista. Puede que no nos gusten algunos puntos de vista, eso de parte de la subjetividad, porque somos sujetos. Pero, eso sí, el compromiso con el respeto, la responsabilidad, la búsqueda de la verdad, con esa imagen que Javier nos trajo el año pasado y la mantenemos acá vigente, la del espejo quebrado, que ese es digamos, esa es la figura de la verdad que a mí me llama la atención. La verdad es un espejo quebrado y usted empieza a juntar, ¿cierto? Con pedacitos. Nunca va a ser perfecto otra vez el espejo, nunca van a quedar perfectas, pero hacemos un esfuerzo por juntarlas, porque hay partes que nos pueden ayudar a acercarnos a esa verdad. Entonces, hacemos un esfuerzo y respetamos lo que cada quien piense. No, me gustó mucho, muchachos. Sobre todo que deben entender nuestros internautas y nuestros televidentes y nuestros lectores que nosotros no tenemos pretensiones, aunque subjetivos seamos, pretensiones en un sentido o en el otro. Que vengan acá y abiertamente hablen con tranquilidad. Hoy hicimos algo, además, logramos un acercamiento entre dos partes. Ese acercamiento entre Felipe Córdoba y José Obdulio Gaviria, digamos que hace parte de esta posibilidad que tenemos nosotros de formación hacia la democracia e información para fortalecer la democracia. Se presentó la oportunidad y vimos que se podían acercar. Puede que sí, puede que no, pero con la información que nos traen ellos, uno ve que es posible. Felipe Córdoba quiere hacer parte de una alianza de derecha, quedó claro, ¿cierto? En contra de el actual gobierno de Gustavo Petro, quedó claro. Y el Centro Democrático quiere escoger rápidamente su candidato único o candidata única de los 5 que hay y llegar a una alianza. ¿Con quién? Con Felipe Córdoba, con Vargas Lleras, etc. En fin. Bueno, o Vicky Dávila, nada raro. Es que ella está en la baraja y está para ese lado. Es que hay una pregunta, yo le hago una pregunta, es que yo todos los días hablo del péndulo político ideológico, que yo lo entiendo, pero nuestros políticos se niegan a decir es que nosotros somos de aquí o somos de acá, ¿cierto? Y los de centro, ahí como que no se ven mucho. Hace parte pues como de nuestra dinámica política de la polarización. Entonces veo mucho acá y acá. ¿Es necesario o no es necesario, según ustedes, que la gente ubique a dónde está conceptualmente el candidato o el precandidato? Si están en la derecha o en la izquierda. ¿Eso es importante o no es importante? Sí, yo pienso que es importante porque la gente tiene su espectro también. La gente se ubica en un lado, en el otro, en el centro, y entonces cuando las personas comienzan a presentar sus propuestas, tratan como de ligarse de los extremos porque siempre nos han dicho que los extremos son malos. Entonces tratan de ubicarse en el centro, pero deberían ser claros, así como el doctor José Obdulio, que es claro en sus posturas, y eso me parece bien. La gente tiene derecho a saber que el candidato que está lanzando determinadas propuestas está ubicado aquí o acá o acá, para que la gente sepa también para dónde coge. Exactamente, es que eso a mí es lo que más me llama la atención, es decir, nadie en este país puede conocer el liderazgo que tiene el señor Álvaro Uribe,
y yo no desconozco que hay gente que lo tiene que adorar porque hubo gente que el expresidente le ayudó demasiado y hay gente de un sector de la sociedad que tiene por qué adorarlo y venerarlo, eso no lo discuto yo. Lo mismo quien tiene la posición de derecha y argumenta con base en esa posición, también lo admiro. Puede que no comparta muchas cosas, pero a mí lo que me disgusta son esos camuflados que hacen, esos vergonzantes que dicen que son de una, en público dicen que son de una corriente, pero en privado actúan de otra manera. Es como lo que yo he dicho, la derecha, el centro de este país no existe, el centro es una derecha vergonzante. Pero, por ejemplo, personas como José Obdulio que dice, soy de derecha, defiendo mis posiciones de derecha, uno ya sabe a qué se tiene y a qué va. Así debe ser. Así es. ¿Y cuál es la diferencia? Digo yo, hombre, la explicación, por ejemplo, que nos hace de ese socialismo del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo. O sea, tienen una claridad no solamente desde el punto de vista político e ideológico, sino desde el punto de vista académico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de lo que ha pasado en nuestro continente, y entonces eso les da mayor firmeza en su posición. Eso es bueno, eso es respetable. Entonces, en un lado y en el otro. Ahora viene lo que Javier dice. Los vergonzantes, que dónde están metidos, se refieren a los de centro, ¿cierto, Javier? Sí, es que yo en este país no conozco un verdadero centro. Exactamente. Con los líderes de centro que yo conozco, o unas veces son izquierda vergonzante o otras veces son derecha vergonzante, dependiendo de para dónde se mueva ese péndulo, don Roger. Y lo digo con pero voy a poner un ejemplo, Sergio Fajardo Valderrama. Yo no sé dónde está realmente, porque la semana antepasada tuvimos aquí una entrevista con alguien, no recuerdo el nombre, entonces nos lo ubicaba en la centroizquierda, pero al mismo tiempo esa misma persona que era un analista político nos decía, pero claro que es que en realidad él se ha movido más es hacia la centroderecha, más al neoliberalismo, con el empresariado. Pues yo lo recuerdo a él en la alcaldía de Medellín y en la gobernación de Antioquia, más con tendencia a la derecha, ¿no? Entonces, yo con Sergio Fajardo tuve una relación, digamos, muy estrecha laboral, porque él fue jefe mío en el Colombiano. Sí. Y yo pues reconozco es una excelente persona, un excelente ser humano. O sea, eso no se lo discuto yo, pero que no me diga que él es de centro, porque sus posiciones nunca han sido de centro. Perfecto. Ni en privado ni en público. Ya, exactamente. Entonces, es bueno ubicarte. Vemos a José Obdulio Gaviria, vemos la defensa de la derecha, vemos la defensa del expresidente Uribe, de las posturas de derecha, y son bienvenidas. Y los que defienden todos los días la otra tendencia de izquierda, bienvenidos son, y que sea la gente, los internautas y televidentes nuestros, los que los vean, los escuchen, ojalá, eso sí, que abran la mente, porque ahí viene otro comentario, muchachos. Yo lo que sí no, esto es un pensamiento ya muy personal mío, lo que sí no soporto es la estupidez colectiva. Bueno, ¿quién? Ya dirán, hay a otros que me importa que usted no soporte. No, es que no lo digo por mí, lo digo por ustedes precisamente, porque son gente que no piensa, son gente que no tienen criterio, son gente que son manipulados, enajenados, movidos como quieren. Yo tengo en la cabeza una imagen y usted la debe tener, la de los zombies. ¿Han visto las películas de zombies? Que a mí me han gustado toda la vida. Que son muertos descerebrados, ¿cierto? ¿Y para dónde van? Para donde le hagan el ruido. Entonces, los mueven con una corneta, con un pito, y ellos van caminando en busca de sangre, no más. Entonces, yo digo, o sea, no puede ser descerebrada. Entonces, ahí hay mucha gente en un lugar y en el otro. Ojo, no estoy hablando de estupidez colectiva en la derecha. No estoy hablando de estupidez colectiva solamente en la izquierda. ¿Será que en el centro también hay estupidez colectiva? Lo que pasa es que eso no se ven. Pero en todo caso, de estos dos extremos, sí hay ese grupo de personas que además, recuerden ustedes, a Germán no le tocó. Aquí tuvimos una sesión cuando hablamos de la estupidez colectiva y nos referíamos a un reverendo, se me suena eso,
alemán que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, que decía él, yo no puedo entender cómo hubo gente que aplaudía y se le arrollaba a Adolf Hitler con la evidente postura contra la humanidad, contra los derechos humanos, contra la violencia de los derechos humanos, con todo eso. Y hay gente rezándole a Adolf Hitler. Eso es lo que definitivamente conforma la estupidez colectiva. Pero ha pasado hacia el otro lado, ¿cierto? Porque este universo ha estado lamentablemente dividido en los extremos. Entonces, estupidez colectiva de un lado y estupidez colectiva de la otra. Ahí es cuando uno quisiera sacudir a la gente y decir, señores, piensen y escuchen a José Obdulio y vean si los convence. Sí, los convenció, entonces actúen. Y al contrario, escuche a otro personaje del otro extremo. ¿Qué iba a decir, Germán? Iba a decir que con ese tema de la estupidez colectiva es donde son caldo de cultivo para la desinformación. Cuando comienzan a lanzar cosas que no son ciertas, lo que decía Javier ahorita, uno a veces escucha a las personas, uno entrevista a gente, ustedes y yo hemos entrevistado a mucha gente a lo largo de toda nuestra experiencia, y uno a veces en un programa escucha cosas que uno sabe que la persona que está diciendo, pues lo que está diciendo no es real porque hay datos, hay cifras, hay hechos. Sin embargo, la gente lo dice porque esa es la forma de ellos convencer a los demás. La desinformación, si uno no está suficientemente informado y tiene las cosas claras, pues a uno le llegan todos esos mensajes y uno después comienza repitiendo lo que le dijo uno y lo da por hecho y lo da por cierto. Entonces, usted siempre lo dice, Roger, hay que estar bien informados para poder saber qué dejamos pasar y qué no dejamos pasar. Así es de sencillo.